Aranceles del 25% a todos los países que importen crudo de Venezuela. La decisión del presidente Trump sobre el petróleo de Venezuela viene después de que la administración Biden hiciese lo contrario. Vamos a hablar de todo ello, cómo afecta esto a los principales países que compran crudo venezolano y, lo más importante, cómo te afecta a ti. Hablemos de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, por dejar vuestros comentarios y también por darle un me gusta a este vídeo. La decisión del presidente Trump de poner un arancel del 25% a todos los países que importen crudo de Venezuela tiene importantísimas ramificaciones geopolíticas, estratégicas y también muy importantes en cuanto a la defensa de los valores de Occidente. Te va a sorprender por qué. Vamos a hablar de todo ello, pero sobre todo vamos a ver este vídeo. Venezuela has been very unfortunate. I was very surprised when I saw that Biden agreed to buy a lot of oil from Venezuela, because Venezuela was just about finished, the dictator. La dictadura de Venezuela estaba casi terminada cuando el gobierno de Biden decidió empezar a permitir la compra de petróleo venezolano. And when that happened, it brought him back to life. You know, Biden Les ha devuelto a la vida. now and they buy millions of barrels of oil. I say, what's that all about? So we're not going to let that stupid stuff happen. So we'll see No vamos a dejar que esa estupidez continúe. what happens. We're not happy with Venezuela. We don't like the way they've treated the Venezuelans at all. No estamos de acuerdo con la forma en la que la dictadura de Venezuela trata a los venezolanos. ¿Por qué es esto tan importante? Vamos a ver. Varias implicaciones significativas. Primer efecto inmediato. No es solamente que comprando crudo venezolano se está perpetuando al régimen de Maduro, entregándole miles de millones de dólares que suponen darle todavía más capacidad de represión, de asesinato y de destrucción de la economía venezolana al régimen de Maduro. No es solamente el hecho de que esos miles de millones que llegan a Venezuela por compras de crudo son después, pues en muchos casos, robados por los propios políticos de Venezuela que se lucran con esa gigantesca importación de crudo. Es decir, por un lado, la venta de crudo a otros países le supone el oxígeno a la dictadura para continuar reprimiendo, asesinando a los propios ciudadanos venezolanos. Por otro lado, los líderes de esa dictadura se están enriqueciendo de manera espectacular. Tan espectacular que uno de los grandes escollos para el avance de la democracia en Venezuela es el económico. Es el hecho de que un montón de militares y un montón de personas cercanas al poder y el propio Maduro están ganando cantidades absolutamente ingentes. Estamos hablando de absorber y quedarse con miles de millones de dólares, no ricos, sino multimillonarios, ¿vale? Bien, no es solamente esos dos factores. El petróleo está perpetuando la dictadura y está enriqueciendo a todos los que están cercanos a esa dictadura. Está también otro factor del que mucha gente no habla. Venezuela regala petróleo a Cuba, ¿de acuerdo? Y Cuba y Venezuela son los dos arietes del Grupo de Puebla que lo que hacen es infectar al mundo con las ideas del comunismo y del totalitarismo socialista que quieren imponer y que quieren avanzar en todo el mundo. Es decir, Venezuela le regala petróleo a Cuba. Ese petróleo que le regala a Cuba, obviamente, es una pérdida gigantesca para Venezuela, pero Venezuela, si le puede vender a otros países, le introduce un pequeño margen adicional para compensar esas pérdidas. Luego,
Cuba y Venezuela, desde el Grupo de Puebla, desde el Foro de Sao Paulo y desde las actividades de presión, activismo, vandalismo, etcétera, etcétera, introducen las ideas del comunismo, introducen el totalitarismo y la amenaza a las democracias liberales en Latinoamérica y en otros países, también en Europa, beneficiándose de la financiación de los propios países que están comprando ese crudo. Súper importante este elemento. Entonces, es esencial ahogar económicamente a la dictadura de Venezuela porque si no se ahoga económicamente a la dictadura de Venezuela, no solamente perpetúa la represión y el asesinato a los ciudadanos de Venezuela, que llevan ya más de 2.800 asesinados, 2.800 asesinados ante el silencio de la izquierda de todos los países de nuestro entorno. No solamente eso, sino que es que además la financiación gratuita a Cuba, que continúa expandiendo el virus de ese comunismo abyecto y destructivo por todo el mundo, está financiando a toda una cantidad de grupos vandálicos, activistas, etcétera, que desde Colombia hasta Chile, desde Ecuador hasta Perú, desde Argentina hasta Uruguay, están literalmente introduciendo ese virus del comunismo y ese virus del socialismo en las democracias de Latinoamérica. Es decir, se está utilizando el dinero del petróleo para expandir el totalitarismo, para volver a implementar regímenes como el nicaragüense. ¿De acuerdo? Vamos a ver los efectos. Bien, aquí lo podéis ver. El régimen de Maduro, el régimen asesino del chavismo, estaba literalmente ahogado durante años, con una política de sanciones que estaban limitando la capacidad de ese régimen dictatorial de continuar persistiendo, ¿de acuerdo? La decisión por parte de la administración Biden de recuperar la actividad comercial con Venezuela, volver a comprar petróleo de Venezuela y permitir que una de las empresas petroleras llevase a cabo su actividad en Venezuela, fue literalmente un enchufe de oxígeno, un chute de adrenalina a un régimen que no solamente ha incumplido el mandato de las urnas, sino que además se ha perpetuado en el poder vía la violencia, el asesinato y la represión. Bien, esto es extremadamente preocupante porque, como puedes ver, la producción de petróleo de Venezuela se estaba desplomando. ¿Desplomando por qué? Por la ineficiencia absoluta del régimen de Maduro, que la empresa nacional de petróleo, que era una de las más eficientes hace décadas, la habían convertido en un erial. La producción se había desplomado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que aprovechando esas aportaciones por parte de la administración Biden, que por un lado ha permitido que se compre más petróleo y por otro lado ha permitido mayor inversión, resulta que la producción ha vuelto a subir. ¿Quiénes son los mayores compradores de petróleo de Venezuela? Pues aquí lo vemos, ¿no? Estados Unidos el 23%, China el 60 y pico por ciento, pero luego tenemos aquí España en un 4%, Cuba un 4%, recordemos que a Cuba se lo regalan y lo pagamos todos los demás para que ellos sigan avanzando las ideas del comunismo por el mundo con el Grupo de Puebla y con el Foro de Sao Paulo y todos estos grupúsculos que introducen e infectan a las economías con el virus del comunismo. Bien, pues aquí tienes a los principales compradores. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido darle dólares de los ciudadanos norteamericanos a una dictadura que utiliza esos dólares para destruir a la economía y al sistema de democracia liberal occidental. No tiene ningún sentido, además, teniendo en cuenta que lo que ha hecho además el régimen de Maduro durante los últimos años ha sido llevar una cantidad gigantesca de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos que venían de grupos armados y de grupos violentos
apoyados por el chavismo para funcionar directamente como entidades que destruían la economía y la sociedad desde dentro. Aquí tenéis los principales compradores. China probablemente continúe comprando, pero bueno, oye, Estados Unidos, ningún sentido. Y por supuesto Irán. Y luego hay un montón de mensajes diciendo, bueno, pues que esto va a ser muy negativo, va a ser muy negativo porque es una amenaza energética a los países que compran petróleo venezolano. Número uno. Los países que compran petróleo venezolano no tienen por qué comprar petróleo de Venezuela, pueden comprarlo de cualquier otro país. En el mundo sobra suministro de petróleo y el petróleo venezolano, que es petróleo pesado, le interesa mucho a las refinerías, pero se puede comprar petróleo pesado de otras fuentes. Por otro lado, si es un poco más caro de refinar, es un coste absolutamente aceptable a la hora de no estar financiando a una dictadura que no es solamente una dictadura asesina con sus ciudadanos, que ya debería ser suficiente, sino que es una dictadura que está esparciendo el virus del comunismo y del totalitarismo por todo el mundo. Mucho cuidado con eso. Bien, se puede comprar en cualquier otro sitio. La evidencia es el precio del petróleo. El precio del petróleo nos está mostrando que no existe ese impacto aparentemente devastador que nos va a llevar a todos a un desastre absoluto. Lo primero que hemos visto en estos meses ha sido que el petróleo no solamente ha tenido una evolución negativa, sino que lleva unos meses que la evolución negativa se ha acelerado. Bien, vamos a verlo. Aquí lo podéis ver cómo en los últimos meses el petróleo ha tenido una evolución negativa. Y no solamente ha tenido una evolución negativa, sino que además la evolución negativa ha venido durante todo el último año. Es más, también es muy importante, me gusta cómo hace los gráficos la CNBC, porque nos está mostrando algo muy relevante, que es que la noticia aparentemente negativa de que se va a poner un arancel a las importaciones de crudo venezolano ha tenido un impacto bajísimo en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque hay suficiente producción de petróleo, también suficiente producción de petróleo pesado. Alguna gente te dirá, no, es que el problema del mundo es que falta crudo pesado. No es cierto, no es cierto. Otra cuestión es lo que tengan que adaptarse algunas refinerías para producir, subproductos con otras fuentes, incluidas, por ejemplo, México u otros. Pero en cualquier caso, que no tiene absolutamente ningún sentido que aceptemos como válido que se esté perpetuando un régimen asesino y un régimen represor como es el de Venezuela, que además está llevando a cabo una actividad que es de esparcir y de infectar el mundo con el virus del totalitarismo y del comunismo, junto con la dictadura de Cuba, a la que ellos le regalan el petróleo, pero tú pagas un pequeño sobreprecio para que los costes no se le disparen. ¡Qué cachondos! O sea, estamos literalmente en los países de nuestro entorno financiando el desarrollo y que se esparza y que se difunda el comunismo y el totalitarismo por las democracias del mundo. ¡Qué bien! Con los dólares de los demás. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque además la dictadura venezolana estaba completamente ahogada. Estaba completamente ahogada, estaba desacreditada por el mundo. Europa, Estados Unidos, el mundo entero veía cómo ese régimen asesino era algo con lo que no te querías unir. Por supuesto que hay empresas españolas, norteamericanas, etcétera, que han invertido desde hace muchas décadas en Venezuela. Oye, y hacen todo lo posible porque la inversión que han llevado a cabo en el país pues no sea una ruina absoluta. Eso es legítimo si lo están permitiendo los estados. Ahora, lo que no es cierto
es que ponerle un arancel al petróleo de Venezuela vaya a disparar el precio del petróleo, como estás viendo. El precio del petróleo no solamente no se ha disparado, sino que está bajando, vuelvo a repetir, importantísimo. No solamente eso, es que me da exactamente igual. Es que las sanciones son algo absolutamente esencial contra países que utilizan el arma del petróleo para destruir nuestras sociedades y nuestras economías y nuestras democracias desde dentro. Claro que sí. Por lo tanto, es maravilloso que Estados Unidos produzca mucho más petróleo y que, por lo tanto, el arma del petróleo sea cada vez menor para los países con regímenes dictatoriales. Es absolutamente maravilloso que el mercado no reaccione prácticamente nada con el anuncio de estos aranceles, lo cual demuestra que el mercado está maravillosamente suministrado y que se puede comprar petróleo de cualquier lado. Por lo tanto, nadie va a salir sufriendo. Nadie va a salir sufriendo. Ninguna de las economías que ahora mismo compra petróleo venezolano va a sufrir por comprar petróleo a otros suministradores. Y como sabemos que algunas de esas economías, sobre todo sus mayores compradores, van a seguir importando petróleo venezolano porque además tienen que hacerlo, porque tienen enormes compromisos financieros con Venezuela, como es el caso de Rusia o de China, pues entonces, mis queridos amigos, cada uno, lo que tiene que darse cuenta es de los riesgos que toma. Lo que sabemos es que, número uno, la política de Biden fue un balón de oxígeno para la dictadura de Maduro, que por culpa de la decisión de Biden de permitir la compra de petróleo de Venezuela y de permitir las inversiones de alguna empresa norteamericana, por culpa de eso, en la dictadura asesina, represora y absolutamente abyecta de Maduro no solamente se ha perpetuado, sino que recibió un balón de oxígeno que lo fortalecía. Número dos, que Venezuela le regala petróleo a Cuba y que los dos, Venezuela y Cuba, a través del Grupo de Puebla, lo que se dedican es a infectar el mundo con las ideas del totalitarismo y a sabotear las democracias liberales. Luego hablan de injerencia. Esos son los que llevan a cabo injerencia constante a través de lo que llaman ONGs, a través de activismo, y utilizando los dólares de los consumidores del mundo para destruir nuestras sociedades. Número 3. No hay ningún impacto para los compradores del mundo. Se puede comprar petróleo a cualquier otro país sin el más mínimo problema. De hecho, la necesidad urgente del régimen de Maduro de continuar vendiendo el petróleo significa que PDVSA se va a comer los aranceles. Se va a comer los aranceles. Por lo tanto, ni China ni Irán van a ser los que van a sufrir por estos aranceles. En cualquier caso, lo que tenemos que saber es que lo que no se puede continuar permitiendo es una situación que lleva a que esta dictadura asesina que ha incumplido el mandato de las urnas, que está ilegítimamente en el poder, continúe siendo blanqueada por gobiernos y por estados que lo que están haciendo literalmente es mirar hacia otro lado ante lo que es no solamente la represión del pueblo venezolano, sino la utilización de la inmigración ilegal para llenar Estados Unidos de bandas de criminales venezolanos en las ciudades más importantes, tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas, sino además utilizar esa ingente cantidad de dólares que reciben para, uno, enriquecer de manera infame y obscena a los líderes y a toda esa gentuza del régimen dictatorial, y además utilizar esos miles de millones de dólares para infectar el mundo de las ideas del socialismo asesino. Eso es lo que es preocupante. Por lo tanto, Venezuela libre,
Se tiene que acabar el régimen y al régimen hay que asfixiarlo. Y la única manera de asfixiar al régimen es acabar con lo que lo mantiene vivo. Lo que mantiene vivo al régimen abyecto y asesino de Maduro es el hecho de que hay muchos países que directa o indirectamente se benefician de ese flujo de dólares que está recibiendo por la producción de petróleo. Por lo tanto, eso se tiene que acabar y el régimen asesino se tiene que acabar. La democracia tiene que volver a Venezuela y se tiene que acabar la injerencia del Grupo de Puebla y de toda esta gente que se dedica a destruir las democracias desde dentro utilizando el dinero de los consumidores. Que no te engañen.